revelado, cómo mi cuñada transformó la vida de mi marido y su amante en 90 días. Increíble. Verónica observaba su reflejo en el espejo del baño mientras su mente se sumergía en un torbellino de pensamientos. La máquina de café burbujeando en la cocina era un sonido constante y tranquilizador, pero su interior se sentía como un campo de batalla. 30 años había dedicado a construir no solo una carrera como abogada exitosa, sino también un hogar que siempre había imaginado como un refugio. Y ahora, ese refugio se resquebrajaba con cada letra del mensaje que había recibido esa mañana. Andrés está con Ana. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago, el aire desvaneciéndose de sus pulmones. El escándalo de una traición resonaba en su mente. La imagen de Andrés compartiendo su vida con otra, alguien que, además, había sido su colega y cuya ilusión profesional siempre había querido alcanzar, aumentaba su dolor. Su corazón, inundado de rabia y desconfianza, se contraía en su pecho. Era su sueño, su amor y su compañero. Ahora, todo parecía una cruel broma. Una emboscada que la sorprendía en el escenario más vulnerable. ¿Era esto lo que había creado? Un caos donde el amor y la esperanza se desvanecían como humo entre sus dedos. Cuando la desesperación la llevó a buscar una mano amiga, pensó en Lucía, su cuñada, quien siempre había sido un faro de energía indomable. La mujer robusta que había enfrentado su propio dolor con una determinación grabada en su semblante era la última persona con quien imaginaba compartir su tormento. Pero las circunstancias no dejaban espacio para el orgullo. Necesito hablar contigo, se encontró diciendo al teléfono, la voz temblorosa traicionando su fachada. Lucía la recibió con los brazos abiertos, sus palabras eran un bálsamo que comenzaba a calmar sus dudas. Ven a la reunión de mi grupo, sugería con su voz firme y reconfortante. Verónica sentía una mezcla de inseguridad y curiosidad. Mujeres que se levantaban unas a otras, había escuchado de eso. Pero, ¿qué podía ofrecer ella que no fuera un corazón roto y una mente desgastada por la infidelidad? Sin embargo, algo en la oferta de Lucía encendía una ligera chispa de esperanza. Quizás allí podría encontrar el valor que le faltaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, poco a poco, trasladándose a un grupo de mujeres que se apoyaban en medio de sus luchas. Verónica comenzó a descubrir partes de sí misma que había olvidado. El arte es una manera de sanar, decía una de las facilitadoras. Pintarse, moldearse, representarse fuera de los cánones impuestos. Aquella idea la atrapaba. Pero al mismo tiempo, las eco de traición y dolor aún golpeaban su mente. Se sentía dividida, por un lado, su amor por Andrés que la arrastraba a un abismo de reflexión en torno al perdón, y por el otro, un coraje latente que la empujaba a buscar justicia para sí misma. Las semanas pasaban mientras su mundo cambiaba. Pero cada vez que Lucía le revelaba secretos sobre la antigua vida de Andrés, una sombra de desconfianza nublaba su corazón. La relación entre ambas crecía fuerte, pero al mismo tiempo, la verdad se sentía como un peso que podría colapsar todo. Verónica sabía que el momento de la confrontación se acercaba. ¿Sería capaz de perdonar, o se dejaría llevar por la sed de justicia y venganza que latía en su interior? Mientras se acercaba a la puerta de su hogar, la voz de su cuñada resonaba en su cabeza. Las emociones se mezclaban en un cóctel explosivo que la mantenía en vilo. Ventajoso o desastroso, su vida estaba a punto de encaminarse en una dirección completamente diferente. La respiración se le aceleraba.
¿Se atrevería a abrir la puerta y enfrentar el pasado, o elegiría el camino hacia un futuro incierto? La tensión se palpaba en el aire. El aire se sentía pesado y denso cuando Verónica cruzó la umbral de su hogar. Las ecos del pasado la seguían, y cada paso que daba le recordaba los momentos felices que había compartido con Andrés. Quería aferrarse a esos recuerdos, pero cada uno de ellos se desmoronaba ante la cruda realidad de su traición. Decidió sentarse en su antiguo sofá, ahora un símbolo de su desconsuelo. Las paredes, cubiertas de recuerdos, parecían observarla con curiosidad. Fue entonces cuando recordó las palabras de Lucía sobre el poder del arte. Sentía un titubeo en su interior, pero sabía que debía canalizar su dolor en algo productivo. Con determinación, fue al estudio que había utilizado para su trabajo como abogada, un espacio que había estado desierto durante mucho tiempo. Se sentó frente a una tela en blanco, el lienzo reflejando la confusión en su mente. El arte es una manera de sanar, resonaba en su cabeza, como un mantra que exigía ser tomado en serio. Debía permitirse sentir esa mezcla de dolor y rabia que latía dentro de ella. Las horas pasaron mientras sus pinceles danzaban sobre la tela, cada trazo una liberación. La rabia se convertía en colores intensos y caóticos, mezclándose con sombras profundas que reflejaban su sufrimiento. Al alejarse para observar su obra, sintió que esa explosión de emociones había comenzado a transformar algo dentro de ella, pero aún quedaba la sombra de Andrés. Las palabras de la facilitadora también la atravesaron. Para sanar, a veces hay que confrontar lo que duele. La lucha entre el perdón y la venganza seguía presente. Era un dilema que la hacía debatir sobre quién era realmente. Esa cuestión de identidad la atormentaba. ¿Quién era Verónica sin la imagen de la abogada y la esposa fiel? Cada día en el grupo con Lucía le ofrecía una reconstrucción, pero también un constante recordatorio de las decisiones que había evitado. Las mujeres a su alrededor contaban historias de traiciones y miedos, y usando esas experiencias, Verónica comenzaba a encontrar su voz. Una tarde, al sentarse con sus compañeras, se atrevió a compartir sus pensamientos sobre la traición de Andrés, desnudando su alma. Es como si me hubiese robado mis propios sueños, confesó, su voz temblando. Las mujeres la rodearon, cada una ofreciendo palabras de aliento y comprensión. Allí, en ese círculo, empezó a vislumbrar una nueva faceta de su vida, una en la que el dolor pudo ser transformado en empoderamiento. Una noche en particular, mientras pintaba, se cuestionó cómo podría enfrentar a Andrés. ¿Acaso había sentido alguna vez el efecto de su infidelidad? La idea de confrontarlo comenzó a tomar forma en su mente, una chispa que albergaba potencial de liberación. La imagen de él con Ana se repetía constantemente, pero en lugar de experimentar desasosiego, comenzaba a generar una resolución. La próxima reunión del grupo se avecinaba y Verónica tenía una perspectiva clara que compartir. Deseaba informarle a Lucía sobre su decisión de enfrentar a Andrés, pero lo que no sabía era cómo él reaccionaría. Esa incertidumbre la mantenía en una lucha interna. Finalmente, sintió que la comunicación directa era lo que necesitaba, no solo para buscar respuestas, sino para reafirmar su propio valor. La noche antes de la reunión, mientras la luna iluminaba su habitación, una pregunta permanecía flotando: ¿sería capaz de sostener el peso de la verdad que había descubierto en sí misma? Con esa inquietud latente, se recostó, el corazón latiendo rápidamente, preparándose para el siguiente paso en su camino personal. La mañana siguiente, un nuevo amanecer trajo consigo la oportunidad de decidir. Ya no sería la víctima, sino la mujer que reivindicaría su lugar en el mundo. En su mente resonaba una idea clara: había llegado el momento de enfrentarse al apremio que constituía su esencia. Así, con el día tomando forma, la vida de Verónica se encaminaba hacia una confrontación que definiría no solo su futuro, sino su auténtico yo. Todos sus miedos y anhelos se concentraban en un solo encuentro. ¿Estaría preparada para el choque de esa realidad que la acechaba? La tensión crecía mientras se acercaba al momento que cambiaría su vida.
La mañana se presentó brillante, pero en el corazón de Verónica, el sol no lograba disipar la oscuridad todavía latente. Había pasado la noche tratando de organizar sus pensamientos, repitiéndose una y otra vez que el encuentro con Andrés no sería solo un momento de confrontación, sino también de reivindicación. Estaba decidida a hablar con claridad, a no dejar que el dolor la manipulara de nuevo. Mientras se preparaba, visualizaba la escena que se acercaba. La conversación con Andrés no sería solo un ajuste de cuentas, sería un acto de resiliencia, un restablecimiento de su identidad. Sin embargo, una sombra de inseguridad se deslizaba por su mente. ¿Sería capaz de sostener la mirada de aquel hombre que, a medida que caía la noche, había comenzado a representar sus peores temores? Cuando llegó el momento de dirigirse a la reunión, el eco de las voces en el grupo resonaba en su memoria. Había escuchado relatos de mujeres que transformaban su dolor en fuerza. Esa fuerza ahora se anidaba en su pecho, lista para ser liberada. Mientras tanto, su mente se convirtió en un torrente de posibles escenarios. Pensó en las palabras que quería usar, en cómo comunicar su decisión, en cómo dejar claro que no toleraría más las mentiras. Al entrar al estudio, se encontró con la tela en blanco, ahora más que un lienzo. Era un símbolo de todo lo que quería hacer. Sus pensamientos giraban en torno a la creación de un nuevo comienzo. El arte es mi voz, se dijo, sintiendo que cada trazo que había hecho previamente también era un acto de resistencia. Se acercó a la canvas y tomó un pincel, pero el tiempo era limitado. Aún así, el impulso artístico seguía presente, un recordatorio de que su voz merecía ser escuchada. La reunión comenzó, y con cada historia compartida, Verónica se sentía más fortalecida. Sus compañeras, tras cada relato, le inyectaban la alivio de la conexión humana. El grupo parecía estar en sintonía, y Lucía lideraba con sabiduría. Cuando llegó su turno, ella respiró hondo. Sintió el espacio a su alrededor, la energía que emanaba de las mujeres que la rodeaban. Sin embargo, la ansiedad crecía en su interior. Al fin, con la voz firme, comenzó. Hoy, tengo que compartir algo que ha estado mordiéndome por dentro. La traición ha dejado marcas profundas en mí, más de lo que imaginé, pero necesito soltar ese dolor. Las mujeres la miraban con atención, cada una dispuestas a sostener su vulnerabilidad. A medida que hablaba, una oleada de fuerza la envolvió. Compartió su decisión de enfrentar a Andrés, describiendo cómo la infidelidad había sido un ladrón de su paz y sus sueños. Algunas mujeres se le unieron con historias similares, otras ofrecieron palabras de sabiduría. Finalmente, Lucía, con su característica ternura, le aconsejó buscar el cierre que necesitaba, no solo para sí misma, sino también para su propia sanación. Al finalizar la sesión, Verónica sintió el impacto de su decisión reverberar en sus venas. Había comenzado a despojarse de las cadenas que la habían mantenido atada. Pero aún permanecía la inquietud de cómo se desarrollaría su encuentro con Andrés. El día que había imaginado se acercaba rápidamente, la incertidumbre permanecía, pero ya no la tenía miedo. En su mente, la conversación adquiría una forma clara, habría confrontación, pero también claridad y crecimiento. Los ecos de todas las voces la habían acompañado en ese viaje, pero el verdadero cambio descansaba en sus manos. Planeó la conversación meticulosamente, preparándose para cada posible respuesta de Andrés, y en su mente, las imágenes de una futura Verónica empoderada comenzaron a tomar forma. Mientras salía del encuentro, una última pregunta la acompañaba: ¿estaría verdaderamente lista para enfrentar su verdad, aun cuando esa verdad podría fracturar los últimos retazos de la vida que había conocido? La catarsis la esperaba, una transformación que podía desdibujar las barreras entre el pasado y su nuevo futuro. La puerta del estudio se cerró tras ella, y una decisión ya no era un mero deseo, sino la cimentación de su nueva identidad. La vida de Verónica pronto se vería confrontada por la verdad que había ocultado incluso a sí misma. Con cada paso, la hora del encuentro con Andrés se acercaba, y con ello,
una revelación que definitivamente cambiaría la naturaleza de su relación con todos aquellos que la habían rodeado. ¿Sería capaz de tolerar las consecuencias de su verdad? La pregunta permanecía, latente y electrizante, mientras se dirigía hacia su próximo destino. El día finalmente llegó. Verónica se despertó con el nudo en el estómago que había anticipado desde hacía semanas. La mezcla de determinación y ansiedad la empujaba a levantarse y prepararse. En el espejo, se miró a sí misma, el rostro que veía ahora era distinto al que había visto antaño. No había más resignación, sino la chispa de un compromiso renovado hacia su propia vida, mientras vestía una blusa que simbolizaba su deseo de ser vista y escuchada, pensaba en la conversación inminente con Andrés. No era solo un diálogo más, era el punto de inflexión que ella había estado buscando. No se trata solo de lo que voy a decir, sino de lo que voy a reafirmar dentro de mí, se repetía en su interior. Sabía que debía liberar la voz que había estado acallada por el miedo y la decepción. Al llegar al café donde se habían citado, la anticipación la mantenía en vilo. Se sentó en una mesa en la esquina, su corazón latiendo con fuerza, casi musical. Comenzó a repasar mentalmente lo que había planeado, no solo quería expresar su dolor, necesitaba que él escuchara su verdad, la verdad que había sido barrida bajo la alfombra de su relación. La separación emocional que había sentido la había convertido en una experta en ocultar su sufrimiento, pero ese día todo cambiaría. Cuando Andrés entró, su mirada se encontró con la de ella. En ese instante, Verónica sintió que el tiempo se paralizaba. Había una mezcla de familiaridad y distancia en su ser. Él se acercó, y durante un breve instante, la tensión era palpable. Inicialmente, el saludo fue frágil, casi como un eco de tiempos pasados. Pero Verónica se mantuvo firme, recordaba la claridad que había alcanzado en las sesiones del grupo, con cada palabra que intercambiaban, ella comenzó a desnudarse emocionalmente, a crear un relato que no solo compartía la tristeza de su historia, sino su deseo de recuperación. Quiero que entiendas cuán profundamente me has herido y cómo cada mentira ha sembrado un pozo de incertidumbre en mi corazón, dijo, sintiéndose tan aliviada como si hubiera levantado un peso monumental de sus hombros. Andrés intentó interrumpir varias veces, pero Verónica no se lo permitía. Su voz se alzaba, clara y potente. Cada frase era un paso hacia la libertad que tanto deseaba. Buscaba que las palabras sirvieran de bálsamo y de espada, a la vez, sanadoras y contundentes. Se dio cuenta de que cada segundo de esa conversación estaba esculpiendo su nueva identidad, una que no se basaba en la aprobación de nadie, sino en su propia autovaloración. Mientras la conversación se desarrollaba, Verónica empezó a notar un cambio en el rostro de Andrés. Ya no era el hombre que la había defraudado, empezaba a mostrarse vulnerable, con signos de arrepentimiento. Pero ella no buscaba compasión, solo respuestas. ¿Qué había detrás de tus decisiones? Le cuestionó, la ira y el dolor refrescando cada sílaba. Las emociones crudas se fundieron con la búsqueda de sanación. ¿Acaso su verdad podría generar un cambio real? La ansiedad del encuentro se convirtió en un momento de revelación para Verónica. Mientras desnudaba sus sentimientos, comprendió que no solo se trataba de lo que Andrés había hecho, sino de lo que ella había permitido. Había estado anclada a una historia que la mantenía en el olvido. ¿Pero ahora? Ella se reía del antiguo síndrome de la víctima. Su autoconfianza crecía, y a su alrededor, el mundo empezaba a cobrar sentido. Con cada respuesta, Verónica emergía más fortalecida. Al final, la conversación no solo giraba en torno a la traición, sino a su propia transformación. Salió del café sintiendo que la cadena que la había mantenido cautiva se había debilitado aún más. Quizás esa era la clave de su nuevo capítulo, dejar de lado la víctima y convertirse en protagonista de su propia historia. Pero antes que ella pudiera saborear este éxito, una notificación en su teléfono la sacudió. La imagen de un mensaje de un número desconocido desató una nueva ola de incertidumbre. ¡Hala!
distancia, una trama más compleja esperaba ser descubierta. ¿Era esta otra revelación más que haría tambalear el mundo que había comenzado a reconstruir? La inquietud la persiguió mientras caminaba hacia su hogar, sabiendo que la vida siempre tiene un nuevo giro guardado en la manga. El mensaje en su teléfono no dejaba de brillar. Con una mezcla de curiosidad y temor, Verónica se detuvo en la acera, la brisa fresca de la tarde acariciando su rostro mientras leía el texto que la había dejado sin aliento. Las palabras, insistentes y directas, hablaban de su cuñada, de secretos ocultos y de una conexión entre ellos que la había dejado perpleja. ¿Por qué justo ahora, después de haber dado un paso tan importante hacia su autovaloración y empoderamiento, mientras la multitud pasaba a su alrededor, Verónica sintió que el mundo exterior se desvanecía? Ese mensaje no era solo un disuasivo, era un desafío que la empujaba a una nueva dirección. Tenía que decidir cómo reaccionar. La tentación de ignorar el mensaje y seguir adelante con su vida era poderosa, pero en su interior sabía que la verdadera fortaleza radicaba en la confrontación y la búsqueda de la verdad. Necesito soluciones, no más sombras, pensó, encendiendo una chispa de determinación. Resulta que había aprendido a lo largo de su camino que enfrentar lo desconocido era una parte crucial de su transformación personal. Apenas unas horas antes, había dejado atrás el rol de víctima, ahora, estaba lista para demandar respuestas. Con una respiración profunda, sin darle más tiempo a su mente para vacilar, decidió responder. El rato que pasó esperando la respuesta fue interminable. Se sentó en un banco cercano, observando cómo los transeúntes llevaban su vida con despreocupación. En su mente, una batalla se libraba entre el viejo patrón de la duda y la nueva Verónica que había comenzado a emerger. Cada segundo que pasaba, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Cuando finalmente su teléfono vibró, un torrente de emociones la invadió. La respuesta del número desconocido proporcionó detalles sobre encuentros y conversaciones entre su marido, su cuñada y otra mujer. Había una red de complicidades que se extendía más allá de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de su relación perdida, esto era un ataque frontal sobre su dignidad y su historia familiar. Verónica sintió que la rabia se fusionaba con una sensación de urgencia. Ya no podía ser espectadora, era el momento de convertirse en investigadora de su propia vida. La frustración la impulsó a actuar. Comenzó a trazar un plan. Contactaría a su cuñada y confrontaría cada uno de los puntos que había descubierto. No puedo dejar que esto defina mi futuro, se prometió a sí misma. Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de preparación. Se armó de valor, revivió las palabras que había usado en el café, aquella voz empoderada que había ganado. Se dio cuenta de que no solo quería entender la traición, quería cerrarle la puerta a la desconfianza que había mantenido prisionera su vida. Sería la protagonista de su propia historia, y no dejaría que nadie más la subyugara. Cuando se preparaba para marcar el número de su cuñada, una sensación de claridad la invadió, como si todo lo que había aprendido durante su proceso de transformación se alineara en ese momento crucial. El resultado de esa conversación podría ser explosivo, sin embargo, Verónica comprendía que el verdadero impacto sería sobre su propia identidad. Antes de que pudiera hacer la llamada, su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de texto, pero esta vez era de su amiga Paula, quien había sido su confidente y refugio en los días difíciles. Verónica, hay algo que necesito contarte. Es sobre Andrés. Una nueva ola de inquietud llenó su pecho. ¿Qué más estaba por revelarse sobre la vida que había comenzado a reconstruir? Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que cada paso que daba la acercaba más a descubrir no solo la verdad de los demás, sino también la de ella misma. Esto podría ser el preludio de una nueva revelación que cambiaría nuevamente su vida. El latido en su pecho se intensificó con cada segundo que pasaba, ansiosa por abrir el mensaje de Paula. Era un instante decisivo, la presión sobre su mente se convertía en un acicate para su impulso de confrontar la verdad. No quería más secretos,
no quería más sombras en su vida. Solo anhelaba claridad. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Las palabras de Paula eran contundentes y vívidas, describían un encuentro clandestino entre su marido y su cuñada, y revelaban cómo Andrés había estado creando una vida oculta, un mundo en paralelo donde Verónica no tenía cabida. La traición dolía, pero también la motivaba. Sabía que su vida no podía definirse por el engaño de otros. Es hora de que todos enfrenten las consecuencias, musitó para sí misma, un mantra de empoderamiento que crecía en ella. Esa voz interior, la que había cultivado en su viaje hacia el autoconocimiento, se desataba una vez más. En lugar de dejarse llevar por una ola de ira destructiva, decidió canalizar su frustración en acción, con el corazón encendido y una mente dedicada a encontrar respuestas. Verónica se centró en la inminente conversación con su cuñada. En aquel momento, comprendió que no estaba sola. Había aprendido a confiar en su intuición y a convertirse en la arquitecta de su vida. Preparándose, hizo una lista clara de puntos a discutir y preguntas directas. Necesitaba ser asertiva y firme, no podía permitirse vacilaciones. Mientras desarrollaba su plan, Verónica recordó momentos pasados. Cada trauma, cada decepción había sido una lección. A través de esas dificultades había forjado su resiliencia, descubriendo habilidades que nunca había reconocido en sí misma. Desde el manejo de conflictos hasta la habilidad de analizar situaciones complejas, había crecido de formas que antes no podía imaginar. Nunca había sido simplemente una esposa, había sido una luchadora, una construidora de puentes. La tarde se fue tornando oscura, pero en lugar de desanimarse, Verónica sintió que la oscuridad era el telón de fondo perfecto para su renacimiento. Se sentó frente al espejo, mirándose con atención. Tengo derecho a saber. Soy más que un apéndice en la vida de alguien más. Soy Verónica, y mi vida importa, repitió en voz alta. Al fin, tomó el teléfono para hacer la llamada. Cada tono que sonaba le parecía un eco del ciclo que estaba cerrando en su vida. Pero justo cuando estaba a punto de marcar, una llamada entrante interrumpió su concentración. El identificador de llamada mostraba el nombre de Andrés. Su marido, el arquitecto de su desdicha, llamaba, quizás queriendo suavizar las cosas o llenarla de más mentiras. Verónica sintió una oleada de energía y desafío. ¿Qué va a hacer?, se preguntó. ¿Irá por la confrontación ahora o se mantendrá firme y despejada para lo que estaba por venir con su cuñada? Con cada segundo que pasaba, se intensificaba el conflicto interno. Podía sentir el peso del pasado y la promesa del futuro, ambos tirando de ella en direcciones opuestas. Este era su momento de decisión, el umbral que definía su camino. La necesidad de descubrir la verdad surgía como un grito demandante en su interior. Elegir contestar o no podría cambiar el rumbo de su viaje personal. En ese instante, todo parecía posible, y la tensión se palpaba en el aire. Una sola decisión podía dar pie no solo a su libertad, sino a la redefinición de quién era ella en este mundo. Y mientras se debatía entre la respuesta y la revelación, Verónica supo que lo que vendría no sería solo una confrontación, sino el inicio de un desenlace que la llevaría a descubrir lo que verdaderamente significaba ser libre. ¿Se atrevería a desvelar la trama de engaños y manipulación que había tejido su vida durante tanto tiempo? Verónica respiró hondo, indecisa ante la llamada de Andrés que resonaba en su mente como un tambor inoportuno. Sabía que contestar equivaldría a entrar en su juego, a permitir que el engaño continuara manipulando su vida. Sin embargo, el deseo por una confrontación directa tiraba de ella con fuerza. Así, en un acto de determinación, dejó que el teléfono cayera en su regazo, apretando los labios en un gesto de resolución. En su interior, comenzó a hacer un conteo regresivo. 3, 2, 1. Cuando la llamada terminó, la indiferencia la envolvió. Había tomado una decisión. Ya no se dejaría ir con la corriente del destino que otros habían trazado para ella. Tomó un momento para recalibrar sus pensamientos.
La conversación con su cuñada no podía esperar más. Se imaginó a sí misma allí, en un lugar neutral, un café quizás, un ambiente donde pudiera mantener la calma y el control. La lista de puntos a discutir estaba clara en su mente, cada uno era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Al despertar ese día, la bruma de incertidumbre que había cubierto su vida comenzó a despejarse, era como si la neblina abandonara la montaña que se había vuelto su alma. Se sentó en su escritorio y, con una determinación renovada, empezó a escribir un correo a Paula. Necesitaba apoyo, una confidente. Compartir su lucha con alguien que entendiera y no la juzgara le brindaría la fortaleza que le faltaba. Querida Paula, comenzó a escribir, sintiendo cómo la catarsis la impulsaba. Gracias por abrirme los ojos. Estoy a punto de enfrentar a alguien que ha jugado con mis decisiones. Es un momento crucial para mí, y necesito tu ayuda. Cada palabra que dejaba fluir convertía el dolor en un impulso de fuerza. Paulatinamente, se dio cuenta de que ese proceso era más que una búsqueda de respuestas, era una autodefinición, un cuestionamiento profundo sobre su identidad. Se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo como una sombra de las expectativas ajenas. Cuando terminó de escribir, apretó el botón de enviar y sintió una mezcla de alivio y anticipación. Sin embargo, su foco principal seguía siendo su conversación con la cuñada. Esa confrontación podría ser el punto de inflexión, el instante que decidiría el curso de su futuro. Se preparó mentalmente. Practicó cada pregunta, cada frase que eventualmente retumbaría en el aire tenso entre ellas. No quería que su voz temblara, no deseaba que la vulnerabilidad se convirtiera en una debilidad. ¿Cómo permitiste que esto sucediera? Se decía en voz baja mientras sus ojos se reflejaban en el espejo. Por primera vez en años, sintió que la balanza se inclinaba a su favor. Había estado atrapada en un ciclo de complacencia y miedo, haciéndose eco de la vida de otros, pero la Verónica que estaba surgiendo era capaz de enfrentar, desafiar y, sobre todo, redefinir. Una vez que llegó el momento, salió de casa con un nudo en el estómago, pero esta vez no era miedo, era expectativa. A cada paso, el suelo parecía responder a su nueva resolución, y cuando llegó al café, sintió una ráfaga de poder atravesarla. Encontrar a su cuñada ahí, sentada con una expresión de nulidad, sería la prueba de su propio renacimiento. Hoy es el día, se repitió mientras cruzaba la puerta del local. Sin embargo, antes de tocar la mesa donde se sentaba Paula, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. La pantalla de su celular mostraba una notificación que podía cambiarlo todo. Una revelación más completa sobre el pasado oscuro que había estado oculto. ¿Qué nuevo secreto se escondía detrás de esas palabras? Verónica se encontró, una vez más, frente a una bifurcación de decisiones que podría sentar las bases para darse cuenta de lo que realmente significaba ser libre. Verónica sintió que el corazón le latía con fuerza mientras miraba el mensaje que había recibido en su teléfono. Las palabras que adornaban la pantalla eran un golpe directo a su conciencia, un eco de secretos que, en su mente, comenzaban a tomar forma. ¿Qué significa esto?, se preguntaba, su mente agitada mientras la ansiedad comenzaba a consumirla. La fórmula para su conquista emocional había cambiado radicalmente, no solo debía confrontar a su cuñada, sino que ahora había una trama más compleja en juego. Este nuevo mensaje representaba tanto una oportunidad como un dilema, ocultando dentro de sí la posibilidad de respuestas que podrían desestabilizar la frágil tranquilidad que había logrado construir en su interior. Con una respiración profunda, Verónica abrió el mensaje. Andrés ha cambiado en comparación a como era hace 3 meses. Una transformación inesperada en sus hábitos y actitudes. Lo que solía parecer amor verdadero se tornó en una ilusión, decía el texto. Las palabras se grabaron en su mente como un mantra siniestro. La revelación le hizo cuestionar sus percepciones, todo lo que había asumido sobre su relación, sobre su vida,
resultaba ahora inestable. Al ver que Paula movía la cabeza en la mesa, sintió una mezcla de pullas. La necesidad de despejar dudas era ahora visiblemente intensa, más que antes. Era absurdo como un simple mensaje podía hacer que todo su plan se tambaleara, pero también sabía que convertir esa vulnerabilidad en fortaleza era parte del proceso. Tenía que ser valiente y no dejarse arrastrar por las olas del caos. Se acercó a la mesa donde Paula la esperaba, su expresión sincera y cargada de preguntarse cómo había llegado a esa encrucijada. Verónica respiró una vez más, y cuando estuvo lista, tomó asiento. El aroma del café fresco llenaba el aire, un contraste palpable con la tensión que había comenzado a asentarse en sus hombros. «Pido disculpas por llegar tarde», comenzó, tomando su taza con manos temblorosas. Ella se dio cuenta de que la conexión entre las dos necesitaba estar cimentada en la honestidad. «Hay algo que veo más allá del simple enfrentamiento. Algo que necesita elucidarse». Paula, con una mirada comprensiva, asintió. «Me imagino que necesitas aclarar muchas cosas, ¿verdad?», sugirió, consciente de que el diálogo podría cambiar el rumbo de las cosas. Verónica se sumergió en una exploración clara y precisa de lo que había constatado en su vida marital, pero con cada palabra, era difícil separar el experimentar del sentir. Era evidente que su empoderamiento no solo dependía de la confrontación, sino también de las decisiones que debía tomar en adelante. La incertidumbre que actualmente la envolvía era abrumadora, y se reflejaba en el tono de su voz. Finalmente, hizo un esfuerzo por expresar su nueva visión. «Estoy lista para enfrentar el dolor que me ha causado Andrés y descubrir qué hay detrás de esa transformación. Pero no puedo hacerlo sola». Esa última frase fue clave. Su vulnerabilidad estaba delineada por su búsqueda de apoyo y compañía sincera, no por un deseo de rendirse. Las hormonas del miedo comenzaban a ceder al deseo de verdad, y la mirada de Paula ahora brillaba con intensidad. «Si decidiste mirar dentro de ti, entonces nada puede detenerte, Verónica», le dijo. Esa afirmación resonó en el pecho de Verónica, un eco de esperanza que bailaba entre sus incertidumbres. Al mismo tiempo, el mensaje que había recibido seguía reverberando en su mente. ¿Qué había cambiado en su marido en esos 90 días? Ahora había una chispa de investigación en su interior que comenzaba a impulsarla hacia la búsqueda de una verdad más profunda. Ya no era solo un asunto de confrontar a su cuñada, era una travesía hacia el fondo de las emociones que embargaban su vida. Con el apoyo de Paula ya en su sistema, Verónica sintió que era el momento de tomar control, un tiempo perfecto para iniciar su propia investigación. «¿Qué podemos descubrir juntas?», se preguntó mientras sonreía con renovada determinación. Mientras la siguiente revelación esperaba a solo un mensaje más de distancia. La determinación de Verónica resonaba en sus venas. Había decidido que su vida no podía continuar girando a la sombra de las decisiones de otros. La conversación con Paula, aunque difícil, había encendido un fuego interno que deseaba avivar. Ya no se trataba solo de descubrir qué había cambiado en Andrés, era una necesidad imperiosa de desentrañar los hilos enredados de su propia existencia. Se levantó de la mesa, su mente ya saturada de preguntas. Era hora de actuar. Se dirigió a su casa, consciente de que cada paso representaba un avance hacia la verdad. Una mirada introspectiva reflejada en el espejo de su entrada le devolvió una imagen que había dado por perdida. Esa mujer decidida en su reflejo, esa Verónica poderosa, estaba emergiendo del caos. En su oficina, los papeles y fotografías de su vida compartida con Andrés estaban esparcidos por las superficies. Eran las piezas de un rompecabezas que deseaba ensamblar. Decidió que cada detalle contaría y que cada pequeño cambio en el comportamiento de su esposo demandaba análisis. Su mente albergaba un universo de posibilidades, cambios de horario, nuevas amistades, aquellos susurros de amigos en común que, tal vez, pudieran arrojar luz sobre la oscuridad de su situación. Mientras ordenaba las evidencias de su vida en pareja, la idea de un posible triángulo amoroso se cristalizó. Las palabras del mensaje resonaban:
plantando la semilla de la duda. ¿Y si había alguien más? Una chispa de rabia surgió, pero la suplantó el deseo de transformación. No iba a permitir que la situación la derrotara, iba a convertir el dolor en conocimiento. Durante la tarde, concibió un plan. Necesitaba hablar con los amigos de Andrés, aquellos que podrían aportar fragmentos de la verdad. Visualizó cada conversación, cuestionar sin confrontar, escuchar con el corazón abierto pero con la mente alerta. Verónica sabía que no podía dejarse llevar por la ira. Silenciaría sus sentimientos para poder absorber la información que recibiría. Al caer la noche, escribió un mensaje a varios de sus amigos. ¿Podemos hablar sobre Andrés? Creo que hay algo que no comprendo. Era un punto de partida, un desnudado de su vulnerabilidad pero, al mismo tiempo, una declaración de su fortaleza. El paso estaba dado. Sabía que la espera podría ser angustiosa, sin embargo, la paciencia es clave en el proceso de descubrimiento. Los días pasaron, y mientras tanto, Verónica también dedicó tiempo a explorar nuevas actividades. Se inscribió en clases de fotografía y comenzó a visitar exposiciones de arte. Esa búsqueda de creatividad le otorgó una nueva perspectiva. Comenzó a notar detalles en su entorno, a capturar momentos que, de otra manera, habrían pasado desapercibidos. La fotografía se convirtió en un espejo de su estado emocional, una vía para expresar sus sentimientos ocultos. Cada clic del obturador era un acto de afirmación. Sábado tras sábado, sus habilidades mejoraban. Se dio cuenta de que aquella conexión que sentía con la cámara representaba mucho más que una simple afición, era un ancla emocional. La expresión artística le otorgaba un sentido de propósito, como si cada imagen capturada la ayudara a tejer su futuro. A medida que navegaba sus emociones, los mensajes de sus amigos comenzaban a llegar. Una notificación tras otra rompía la calma que había logrado construir. Sin embargo, lo que encontró fue inesperado. Querían reunirse para compartir más que simples palabras. Se vislumbraba un encuentro que podría ser crucial para su entendimiento. Esa noche, antes de dormir, Verónica se sentó con la mente agitada. Sabía que el encuentro significaría enfrentar no solo las verdades de Andrés, sino también sus propias sombras. La intriga se apoderó de ella al pensar que revelaciones serían susurradas en esas conversaciones. Sintió que la incertidumbre ahora era un motor estimulante. El momento de la verdad podría estar más cerca de lo que imaginas, pensó, mientras una mezcla de ansiedad y anticipación se sumía sobre ella. La próxima decisión que debía tomar sería crucial. ¿Estaría preparada para enfrentar lo que venga? La vida de Verónica llegó a un punto crucial que no solo reformaría su concepto de amor y lealtad, sino también su propia identidad. Había atravesado un mar agitado de traiciones y dolor, pero había aprendido que cada golpe era también una lección. En lugar de seguir permitiendo que los eventos la definieran, ella eligió ser la arquitecta de su propia existencia. La semana del encuentro final llegó con el aire impregnado de incertidumbre. Verónica se preparó cuidadosamente, consciente de que no sería solo una conversación, sino un monólogo donde ella reivindicaría cada parte de su ser. La inversión en su propia sanación la había llevado a un nivel de autoconocimiento que nunca había imaginado. Cada taller, cada sesión con Lucía, había sembrado dentro de ella la semilla del empoderamiento. Al entrar en el café donde se encontraría con su cuñada, su corazón palpitaba con fuerza, pero esta vez, no era temor. Era la emoción de reclamar su verdad. El aroma del café la envolvió mientras se sentaba a esperar, repasando mentalmente cada una de las preguntas que debía hacer y cada respuesta que esperaba obtener. No quería más sombras, su lucha debía culminar en la luz. Cuando Lucía llegó, su rostro contrastaba con el aire de determinación que Verónica había estado cultivando. Lucía, usualmente tan enérgica, parecía cargar un peso significativo mientras se sentaba frente a ella. Era el momento adecuado. Sin titubear, Verónica abrió la conversación con firmeza. Lucía,
necesito que sepas que estoy aquí para buscar respuestas. No puedes simplemente ser parte de esto sin darme la verdad completa. Su voz resonó con una seguridad sorprendida incluso para ella misma. Un momento en el que se sintió capaz de abrazar su dolor y su frustración. Lucía la miró, los ojos llenos de comprensión, pero también de una tristeza profunda. Verónica, sabía que este día llegaría. Quiero que entiendas que no estoy aquí para defender mis acciones, sino para ofrecerte la sinceridad que mereces. Con cada palabra de Lucía, Verónica comenzó a vislumbrar un panorama más amplio. La historia de traiciones era más compleja de lo que había imaginado. Lo que parecía ser un amor prohibido destilaba también un sentimiento de confusión y añoranza en su cuñada, quien había estado atrapada entre dos mundos, la lealtad hacia su familia y sus propios deseos. ¿Por qué no viniste a hablarme antes?, preguntó Verónica, la frustración brotando. Pero en el fondo, sabía que las respuestas no solo implicarían a Lucía, sino también a Andrés. Esta conversación debía abrir las puertas a toda la tensión que había estado acumulando. Con el diálogo avanzando, Verónica sintió que el hilo de la verdad se iba desenredando. El dolor de la infidelidad no solo era un ataque a su relación, era un llamado a reexaminar las dinámicas de confianza y lealtad que ella misma habría de redefinir. Al finalizar la conversación con Lucía, algo en ella se había liberado. Sabía que la confianza, una vez resquebrajada, podría no volver a ser la misma, pero también había recobrado un sentido de pertenencia en su propia narrativa. Al salir del café, una calma inesperada la envolvió. Había enfrentado su profunda vulnerabilidad y había encontrado respuestas, no solo sobre su relación con Andrés, sino sobre su relación consigo misma. Había logrado transformar el desasosiego en una plataforma para su redención personal. Con la última conversación como punto de referencia, Verónica miraba hacia adelante, sintiendo que finalmente podía abrazar su propia historia. A través del arte, que había logrado canalizar en un medio de expresión profundo, comenzó a construir una serie de obras que reflejaban cada etapa de su vida, la traición, el dolor, la lucha, pero sobre todo, el empoderamiento. Al finalizar el tiempo de reflexión y pintura, Verónica se dio cuenta de que no necesitaba aferrarse al pasado. Su papel de víctima se había transformado en el de líder de su propia vida. Confiaba en su habilidad para navegar nuevos capítulos y relaciones. Había conquistado su miedo, se había enfrentado a sus realidades, y estaba lista para avanzar con una nueva resiliencia. El sol comenzaba a ponerse, iluminando el cielo con tonos vibrantes. Verónica hizo un último escaneo de su camino. Estaba en el umbral de un nuevo comienzo, decidida a no ser solo la protagonista de su historia, sino también la escritora. Verónica supo que la vida siempre estaría compuesta de revelaciones, pero ahora irradiaba la confianza de que podía enfrentar cualquier verdad. Si ha llegado hasta aquí, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia reveladora. Síganos suscribiéndose ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo de este contenido significativo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque su voz es importante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es nuestro compromiso constante contigo, y no podemos hacerlo sin su apoyo.